Carlos Herrera Rodríguez es uno de los escritores más notables de la ciudad de Arequipa. Entre sus escritos hay cuentos, novelas y poemas. El día de hoy abordaremos uno de sus cuentos más trascendentales, que sobre todo destaca en la gastronomía. ¿Qué mejor hablar de la gastronomía arequipeña que otra cosa? Por ejemplo, hablar del rocoto relleno a cualquiera nos genera mucha intriga. Herrera nació el 10 de noviembre de 1961. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Estuvo en diferentes instituciones. Una de las instituciones más notables a la que llegó fue a Francia, París. Fue embajador de en diferentes países, en Ecuador, en Estados Unidos y en Francia. Se titula Historia de Manuel Macías, el hombre que creó el rocoto relleno y cocinó para el diablo. Manuel Macías era hermano de 4, sus padres eran comerciantes, vivían en una gran casa, esta casa tenía lugares escondidos. Manuel Macías acostumbraba a esconderse en estos lugares con el afán de que sus hermanos no les mande a hacer algo. Manuel Macías le gustaba esconderse en la cocina. ¿Pero por qué? La cocina le gustaba, le encantaba. Tenía una gran intriga de saber los deliciosos platillos que cocinaba su madre, los ingredientes que le proporcionaba. Manuel Macías esperaba el mediodía para poder saber qué nuevo invento había hecho su madre. Pasaron los años, ya tenía 14 Manuel Macías. Entonces se dio cuenta que la comida que preparaba su madre no había trascendido más de lo que esperaba. Entonces empezó a hacer diferentes inventos. Lo primero que hizo es sacarle la cerca al rocoto, esa cerca que generaba más picor. Pero también inventó de que si el rocoto se le ponía en un vaso de agua con sal, también bajaba ese picor tan duro que tenía. Y así le agredió carne, huevo, queso, leche y otros ingredientes, le introdujo al rocoto. Entonces este había generado un nuevo platillo. Un día de esos, su madre se entera de que Manuel Macías había inventado un nuevo platillo. Entonces se lo iba a presentar en el almuerzo del mediodía. Su padre, tan acostumbrado a los platillos que cocinaba cotidianamente su esposa, decidió presentar este nuevo platillo. Manuel Macías estaba bastante intrigado cuál iba a ser la reacción de su padre. Pregunta a su padre: esposa mía, ¿cómo así preparaste el día de hoy un plato tan diferente? Respondió: no lo hice yo, lo hizo tu hijo. El plato estaba delicioso. Pero el padre, decepcionado, tiró la servilleta al piso. ¿Por qué? Porque no quería que su hijo fuera un cocinero. Entonces, decepcionado, emprende un nuevo viaje a la ciudad de Lima. Este llega a un puerto, al puerto de Chorrillos. Empieza a trabajar con unos pescadores. Estos pescadores tenían algo muy peculiar, que comían o degustaban el pescado solamente acompañándolo con el jugo del limón. Esto sorprendió a Manuel. Entonces, observando, se dio cuenta que este podría ser uno de los ingredientes para su delicioso platillo que había creado. De Arequipa había llevado una mata del rocoto. Ese rocoto que vendría a ser tan trascendental en esta nueva comida que estaría inventando en el puerto. Y así empezó a conquistar a todos los pescadores. Todos lo conocían por su trascendental arte que tenía en la comida. Pasó el tiempo, conoció a un gran marqués. El marqués era español. Se lo llevó hasta España por su primo, que también era un duque. Allá se hizo mucho más conocido. Su primo, el duque, le gustaba viajar a Francia, a París, donde tenía bastantes conocidos. También acá conquistó los paladares franceses. Y así conoció a nuevos personajes, nuevas instituciones, donde también trascendió más allá de lo que él esperaría. Pero ya con los años conoció a una hermosa mujer, esta mujer con el que tendría una hija, pero lamentablemente su esposa falleció cuando dio el parto. Manuel Macías había entrado en una depresión que lo castigaría por el resto de su vida, una depresión que llegó hasta el punto de que descuidó totalmente de su hija que había crecido con ese dolor de no conocer a su madre. Pasaron los años, en un abrir y cerrar, su hija ya era una adolescente que era sumamente diferente, distinta a otras chicas. ¿Por qué? Porque tenía hábitos que no los había aprendido cuando era niña. Su padre
Acompañado de licor y de malas amistades, su hija perdida en la prostitución, su hija adoptó una enfermedad, el tifus, que sería mortal en los próximos años. Su hija había estado con varias personas y a causa de eso había tenido esta enfermedad que sería mortal y que aún más a Manuel Macías destruiría en esa depresión que ya venía cargando. Pasó el tiempo, solamente era cuestión, su hija falleció. Manuel Macías no sabía qué hacer. Sentía esa gran culpa, esa culpa de que no podía haber hecho bien las cosas en favor de su hija después de la muerte de su esposa. Entonces, las noches se volvieron en lo más terrible para Manuel Macías. No podía dormir porque la atormentaba su hija. Esa gran depresión que sentía Manuel Macías lo llevó a ser un cocinero que no era el grande que habían conocido y que habían contratado esos personajes franceses, esos ilustres personajes franceses. Entonces lo despidieron. Al despedirse, Manuel Macías entró aún más en una gran depresión. Empezó a conocer amistades de mal vivir y les contaba sus sueños a estas amistades. Uno de ellos, debajo de un puente, le dijo: debes de ir a ver al diablo. Entonces Manuel Macías, al sentir la gran depresión, sentía que este comentario que le había hecho esta amistad le había puesto un objetivo. Pero ¿cómo llego al diablo? Era la gran pregunta. Manuel Macías empezó a indagar, a conocer libros y encontró la forma de llegar al diablo. Manuel Macías emprende su camino al inframundo, al infierno. Sube las cumbres, las montañas y llega a un lugar inhóspito en el que la tierra se abría, se cerraba. Entonces Manuel Macías entró al infierno. Y así su primera impresión era ver murciélagos. Entonces dijo: ¿dónde estoy? Los murciélagos le acompañaron por un camino que supuestamente conduciría a Lucifer, quien era la emperadora de este lugar tan inhóspito. Al caminar, sus pies le quemaban a Manuel Macías. Entonces exclamó: ¡me arden los pies! ¡Aún no estoy muerto! Llegó a un lugar en el que se abrió un espacio de donde que apareció Lucifer. ¿Con qué razón había ido Manuel Macías hasta el infierno? La única razón era salvar a su hija que estaba atrapada en el infierno. Pero entonces Lucifer le dijo: yo ya sé a qué has venido acá. Y entonces le dijo Manuel Macías: hay que hacer un trato. El trato era: haz algo que a mí me guste, dijo el diablo, a cambio de que éste pueda soltar a su hija. Manuel Macías le propuso lo que más sabe: hacerle un rocoto relleno. Al final, el diablo quedó satisfecho con el platillo que le había preparado Manuel Macías y decidió liberar a su hija. Había conseguido su objetivo Manuel Macías. Ahora podría estar con la conciencia tranquila de que, a pesar del mal padre que fue, había salvado a su hija del inframundo. De esta manera concluye uno de los cuentos más maravillosos desde mi punto de vista. Al analizar este cuento, de alguna manera, el autor tiene el propósito de hacer conocer al mundo entero de la gran variedad de ingredientes que tiene el Perú, en especial arequipa. El rocoto relleno, al ser un plato tan trascendental, no solamente en el pasado, ha sido también trascendental en esta generación y seguramente lo será en las nuevas generaciones. El legado de este platillo ha trascendido fronteras. Definitivamente, este cuento es tan maravilloso para identificarnos aún más como arequipeños, como estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Debemos de conocer el gran legado que nos ha dejado. Muchos dicen que podría ser ficticia, otras podrían decirnos que es real, pero la única razón o el único sentido que tiene esto es dar a conocer el gran legado que tiene Arequipa, en especial en la gastronomía. Así como este cuento de Manuel Macías, Arequipa posee un gran legado patrimonial en cuanto a la literatura, un legado extenso, una lista enorme de cuentos, poemas y novelas. Muchos de nosotros desconocemos la gran cantidad y extensa lista de este legado literario que nos han dejado estos personajes ilustres
que no solamente representan la literatura arequipeña, sino también muchas de ellas pertenecen parte de la historia arequipeña. La historia de Manuel Macías es un gran ejemplo de que la literatura tiene un gran poder, ese poder que puede alcanzar y traspasar fronteras para poder hacer conocer nuestro gran legado, no solamente histórico, sino gastronómico. El rocoto relleno ha sido tan trascendental en nuestra historia y muchos de nosotros no lo conocemos. Les invitamos a leer este cuento para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, Ciudad Blanca, novio hecha pincel. Adiós, señor Misti, que seas feliz en